Si existieran leyes invisibles que gobiernan tu vida, aunque no las veas, ¿te animarías a descubrirlas? Hoy, viajamos hacia un conocimiento que muchos llaman la sabiduría sellada. Capítulo 1. La sabiduría oculta a través del tiempo. Durante siglos, un conocimiento secreto ha viajado en silencio. No lo encontrarás en las escuelas, ni en las universidades, ni siquiera en las grandes bibliotecas públicas. Ha permanecido oculto, transmitido con cautela de maestro a discípulo, de sabio a iniciado, protegido celosamente para que solo unos pocos pudieran acceder a él. Este conocimiento nunca fue considerado un simple cúmulo de ideas o creencias. Para quienes lo custodiaban, se trataba de una llave, un mapa capaz de revelar la estructura oculta de la realidad. Era, según decían, un saber que podía transformar a la persona que lo comprendiera, no porque impusiera dogmas, sino porque ofrecía principios universales que operaban en todos los planos de la existencia. No se enseñaba en aulas abiertas ni se publicaba en tratados oficiales. Por el contrario, se compartía en espacios discretos, a menudo envuelto en símbolos, parábolas y metáforas. Los antiguos egipcios hablaban de él a través de jeroglíficos que escondían mensajes bajo imágenes de dioses y animales sagrados. Los griegos lo transmitieron a través de los misterios de Eleusis y los diálogos filosóficos. Los alquimistas medievales lo codificaron en recetas que parecían referirse a metales y hornos, pero que en realidad describían la transformación interior del espíritu humano. El acceso a este saber no era inmediato. Se decía que solo podía comprenderlo aquel que hubiera preparado su mente y su corazón. Quien se acercaba con soberbia o con deseos de poder terminaba confundido o incluso arruinado, porque estas verdades no estaban destinadas a inflar el ego, sino a liberar al ser humano de la ignorancia y del sufrimiento. El aprendiz debía demostrar paciencia, humildad y disciplina. No bastaba con leer palabras, había que dejar que las palabras penetraran en la experiencia diaria hasta volverse una forma de ver la vida. Por esa razón, a lo largo de la historia, las enseñanzas herméticas fueron protegidas con gran cautela. En ocasiones quedaron guardadas en manuscritos ocultos en monasterios. En otras, se disfrazaron en relatos mitológicos que podían parecer cuentos ingenuos, pero que albergaban símbolos de profundo significado. También se preservaron en logias y sociedades secretas, donde un juramento de silencio aseguraba que no serían divulgadas a quienes no estuvieran listos. Y, sin embargo, a pesar de las persecuciones, de la censura y de los cambios culturales, el conocimiento sobrevivió. Atravesó las épocas como un río subterráneo, invisible en la superficie pero siempre presente. Emergió en Egipto bajo la figura de Tot, el dios de la sabiduría y la escritura. Resurgió en Grecia bajo el nombre de Hermes, mensajero de los dioses y guardián de los secretos. Reapareció en Alejandría, donde filósofos, astrónomos y magos combinaron tradiciones de Oriente y Occidente en un intento de comprender el cosmos. En la India se hablaba de que la mente crea la realidad, en China, de la armonía entre los opuestos en el yin y el yang, en el sufismo, de la unión entre el amante y lo divino. Diferentes lenguajes, diferentes imágenes, pero siempre el mismo eco, que detrás de lo visible existe un orden más profundo, y que conocerlo es acercarse al misterio de la vida. Los alquimistas de la Edad Media lo expresaron como la transmutación del plomo en oro, aunque ellos sabían que no se trataba de un proceso meramente material. El plomo era la condición humana limitada, y el oro era la conciencia iluminada. El fuego de sus hornos representaba el esfuerzo del alma que se purifica. Lo que parecía un manual de química primitiva era, en realidad, un tratado espiritual. El Renacimiento redescubrió los textos atribuidos a Hermes Trismegisto, y filósofos como Marsilio Ficino o Giordano Bruno proclamaron que en esas páginas se encontraba una sabiduría más antigua que la misma filosofía griega. Durante ese tiempo, el hermetismo fue visto como una revelación paralela a la Biblia, capaz de dialogar con el cristianismo y de enriquecerlo con nuevas perspectivas. Siglo tras siglo, cultura tras cultura,
el conocimiento hermético adoptó diferentes formas. Siempre se presentó como una tradición universal, que no pertenecía a un pueblo en particular, sino a la humanidad entera. Lo que variaba era el lenguaje, a veces el de la mitología, a veces el de la filosofía, a veces el de la alquimia o la poesía. Pero la esencia permanecía intacta, un conjunto de principios que describen la mente, la naturaleza y el universo como un todo interconectado. Finalmente, a comienzos del siglo XX, cuando el mundo estaba atravesando una profunda transformación científica, industrial y cultural, este conocimiento fue condensado en un pequeño pero poderoso libro. En una época en la que la física comenzaba a revelar misterios invisibles y la psicología exploraba el inconsciente humano, alguien decidió reunir la sabiduría hermética en un texto breve, escrito en un lenguaje claro, directo y sin adornos innecesarios. Ese libro, a pesar de su brevedad, guarda la ambición de transformar por completo la manera en que vemos la realidad. No es un tratado interminable, sino un compendio de 7 principios que, como llaves, abren la puerta a una nueva forma de comprender el cosmos y la vida. Ese libro es conocido como el Kybalión. Capítulo 2. El misterio de los 3 iniciados. En el año 1908, apareció un libro extraño en la ciudad de Chicago. En su portada no figuraban autores conocidos, ni grandes editoriales que lo respaldaran. Solo una firma enigmática, los 3 iniciados. Ese detalle, tan simple en apariencia, encendió inmediatamente la curiosidad de los lectores interesados en el ocultismo y la filosofía. ¿Quiénes eran esos iniciados? ¿Por qué decidieron ocultar sus nombres? ¿Qué los movía a transmitir este conocimiento sin reclamar crédito alguno? Desde su publicación, el misterio en torno a la identidad de los autores se convirtió en parte inseparable del Kybalión. Algunos investigadores apuntaron rápidamente hacia un nombre, William Walker Atkinson, un prolífico escritor estadounidense que había firmado más de 100 libros sobre filosofía oriental, pensamiento positivo, yoga, ocultismo práctico y desarrollo mental. Atkinson, abogado de formación, había abandonado su carrera para dedicarse de lleno a la escritura y la enseñanza de estas disciplinas. Sus obras circulaban bajo diversos seudónimos, lo que reforzaba la sospecha de que él podía estar detrás del título de los 3 iniciados. Pero la historia no es tan simple. Muchos aseguran que Atkinson no trabajaba solo. Algunos señalan que entre los 3 se encontraban también Paul Foster Case, un reconocido ocultista norteamericano vinculado a la tradición de la Golden Dawn, y Michael Whitty, colaborador frecuente de Atkinson en publicaciones esotéricas. Otros, en cambio, piensan que los 3 iniciados no eran personas concretas, sino un símbolo, la representación de un linaje espiritual, una cadena de transmisión que se remonta a los sabios de la antigüedad. El hecho de que jamás se confirmara la identidad de los autores no es casual. En el mundo esotérico, el anonimato tiene un sentido profundo. La enseñanza, decían, es más importante que el maestro. El ego del autor debe disolverse para que la atención se dirija al mensaje. Al firmar como 3 iniciados, los escritores quisieron resaltar que no hablaban como individuos, sino como portadores de una tradición. No eran celebridades, ni buscaban reconocimiento público. Eran, simplemente, voces que transmitían un saber que lo superaba. La elección del número 3 también ha generado interpretaciones. El 3 es un número cargado de simbolismo, representa equilibrio, armonía y totalidad. En muchas culturas, el 3 aparece como un número sagrado, la tríada egipcia de Osiris, Isis y Horus, la Trinidad cristiana, el triple aspecto de la diosa en la tradición pagana, o las 3 esferas de cuerpo, mente y espíritu. Al presentarse como 3 iniciados, los autores no solo escondían su identidad, sino que evocaban un símbolo universal de perfección y plenitud. Más allá de las especulaciones, lo cierto es que el Kybalión fue recibido como un texto auténticamente iniciático. Su lenguaje sobrio y directo contrastaba con otros libros de la época, que a menudo abusaban del misticismo decorativo.
Aquí no había largas ceremonias ni rituales extravagantes, solo principios claros, presentados como leyes universales. Esa simplicidad reforzaba la idea de que el texto no pertenecía a un autor moderno, sino que era la voz condensada de una sabiduría milenaria. En este sentido, el misterio de los tres iniciados no es un obstáculo, sino una puerta. Obliga al lector a centrarse en el mensaje en lugar de en la figura del mensajero. Y nos recuerda una enseñanza fundamental del hermetismo: la verdad no depende de quien la pronuncie. La verdad es, simplemente, verdad. Así, el anonimato de los autores se vuelve en sí mismo una lección. Nos dice: no mires al maestro, no te aferres al nombre, no te obsesiones con la biografía. Mira la enseñanza, contempla los principios, reflexiona sobre las leyes. Porque el conocimiento verdadero no se mide por la fama del que lo entrega, sino por la transformación que produce en quien lo recibe. El Kybalión comienza entonces rodeado de misterio. Misterio en sus autores, misterio en sus orígenes, misterio en su propósito. Y quizás ese velo de incertidumbre sea parte de su poder, porque invita al lector a entrar en un terreno desconocido, a dejar de lado prejuicios y a abrirse a una experiencia directa. Al fin y al cabo, no importa tanto quiénes fueron los tres iniciados, sino que dejaron en nuestras manos un texto destinado a cambiar la forma en que comprendemos el universo. Capítulo 3: Hermes Trismegisto y la tradición hermética. Nuestro recorrido nos lleva ahora hacia una figura envuelta en misterio, reverenciada durante siglos como maestro y como profeta, Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Su nombre es, en sí mismo, un puente entre dos culturas. Los egipcios veneraban a Tot, el dios de la escritura, del cálculo y de la sabiduría. Los griegos, por su parte, tenían a Hermes, mensajero de los dioses, intérprete de los misterios y guía de las almas en su viaje. Cuando las dos civilizaciones entraron en contacto, estos dos arquetipos se unieron en uno solo: Hermes Trismegisto, considerado 3 veces grande por su sabiduría, su poder y su cercanía a lo divino. Durante la antigüedad tardía se decía que Hermes había escrito miles de libros. Algunos afirmaban que eran 36.000, otros que 20.000. La mayoría de esos textos jamás existió, pero la tradición los evocaba como si de verdad se hubieran perdido en las arenas del tiempo. Lo importante no era el número, sino la idea. Hermes encarnaba la fuente de todo conocimiento. A él se le atribuía la invención de la astrología, la alquimia y la magia, pero también de la filosofía y de la medicina. Era visto como el maestro original, aquel que había entregado a la humanidad las ciencias y las artes. En Alejandría, ciudad que fue un crisol de saberes en los primeros siglos de nuestra era, aparecieron los tratados que hoy conocemos como el Corpus Hermeticum. Escritos en griego, pero impregnados del espíritu egipcio, estos textos transmiten diálogos entre Hermes y sus discípulos. Allí se habla del origen del cosmos, de la mente divina que crea el universo, del viaje del alma hacia la luz y de la relación entre lo humano y lo divino. Estos escritos eran meditaciones filosóficas, pero también guías espirituales. Su objetivo no era solamente explicar, sino transformar la conciencia de quien los estudiaba. El Corpus Hermeticum enseña, por ejemplo, que todo lo existente procede de una sola fuente divina. Que el universo entero es un organismo vivo y que el ser humano es un reflejo de ese cosmos. En sus páginas encontramos la idea de la correspondencia entre el macrocosmos y el microcosmos, es decir, entre el universo y el hombre. Lo que sucede en las estrellas se refleja en la vida humana, y lo que ocurre en el interior de la mente resuena en el mundo exterior. Durante siglos, estos textos se conservaron en copias dispersas, hasta que en el Renacimiento fueron redescubiertos. Marsilio Ficino, filósofo florentino, tradujo al latín los escritos herméticos convencido de que estaba ante una sabiduría antiquísima, más antigua incluso que la filosofía griega. Para Ficino, Hermes Trismegisto había sido un profeta que preparó el camino al cristianismo,
y sus textos eran una revelación divina. Giordano Bruno, otro pensador renacentista, se inspiró en el hermetismo para proclamar la infinitud del universo y la presencia de lo divino en todas las cosas. El hermetismo influyó en alquimistas, en místicos cristianos, en filósofos de la naturaleza. En la Edad Media, Hermes era citado como autoridad en manuales de astrología y en tratados alquímicos. En monasterios y universidades se copiaban frases atribuidas al 3 veces grande como si fueran verdades incuestionables. Su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría secreta y de revelación antigua. Aunque los estudios modernos demostraron que los textos herméticos no eran tan antiguos como se creyó en el Renacimiento, su valor simbólico permanece. Hermes Trismegisto nunca existió como un individuo histórico, pero eso no le quita importancia. Al contrario, lo vuelve aún más potente como arquetipo. Representa la voz colectiva de generaciones de sabios que buscaron comprender el misterio del universo. Es la personificación del conocimiento transmitido a lo largo del tiempo, más allá de una cultura, una lengua o una religión específica. Hermes es el maestro eterno que habla con diferentes nombres en distintos lugares. Es Tot en Egipto, Hermes en Grecia, Mercurio en Roma. Es el sabio que enseña que el mundo es una totalidad viva y que el ser humano puede elevarse si comprende las leyes ocultas que rigen esa totalidad. Por eso, cuando en 1908 apareció el Kybalión, sus autores lo atribuyeron a la tradición hermética y lo presentaron como la continuación de esa voz ancestral. Aunque se trataba de un libro moderno, escrito en un contexto occidental y contemporáneo, la figura de Hermes Trismegisto lo legitimaba como heredero de una sabiduría milenaria. Hermes, el 3 veces grande, sigue siendo hoy el símbolo del buscador que se atreve a mirar más allá de las apariencias. Su nombre nos recuerda que la verdad no se agota en los hechos visibles, sino que late en lo invisible, en lo que sostiene la realidad desde dentro. El Kybalión, al invocar su figura, nos invita a escuchar esa voz eterna. No importa si Hermes fue un hombre real o un mito, lo que importa es lo que representa. Y lo que representa es la posibilidad de que el ser humano, al conocer las leyes ocultas del universo, pueda elevarse hacia lo divino y vivir en armonía con el todo. Capítulo 4. El hermetismo en la historia. Nuestra travesía nos conduce ahora al desarrollo del hermetismo a lo largo de la historia, desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad hasta su influencia en la Edad Media y el Renacimiento. El hermetismo nació en Alejandría, una ciudad extraordinaria donde convergieron culturas y saberes de todo el mundo antiguo. Allí, entre los siglos II y III, filósofos, astrónomos, místicos y sacerdotes compartían ideas en un clima de intercambio sin precedentes. En ese crisol cultural surgieron los textos herméticos que combinaban elementos egipcios, griegos y orientales. El Poimandres, uno de los escritos más famosos, relata una visión en la que el discípulo recibe la revelación directa del Nous, la mente divina que da origen al cosmos. Para los hermetistas, el universo no era un caos de fuerzas ciegas, sino una totalidad viva, regida por una inteligencia superior. El ser humano, como microcosmos, reflejaba ese orden, y podía ascender espiritualmente si aprendía a conocer y aplicar las leyes que rigen la naturaleza. Estas ideas inspiraron a los neoplatónicos, a los gnósticos y a múltiples corrientes esotéricas de la antigüedad tardía. Con la caída del Imperio Romano, el hermetismo no desapareció. Siguió latiendo en círculos pequeños, en manuscritos que circulaban en monasterios, y más tarde se integró en la tradición de los alquimistas medievales. Para ellos, la búsqueda de la piedra filosofal era más que un proceso material, era una metáfora de la transformación interior. Convertir el plomo en oro simbolizaba purificar el espíritu humano y elevarlo a un estado superior de conciencia. Durante la Edad Media, el hermetismo se relacionó también con la astrología, considerada entonces una ciencia legítima. Se pensaba que los astros influían en el destino humano porque todo formaba parte de un mismo tejido cósmico.
Esa idea de correspondencia entre el cielo y la tierra, entre el macrocosmos y el microcosmos, proviene directamente de la tradición hermética. El Renacimiento fue la gran época de resurgimiento del hermetismo. Cuando en 1463 el erudito Marsilio Ficino tradujo al latín el Corpus Hermeticum, los intelectuales europeos recibieron esos textos con entusiasmo. Se creía que eran más antiguos que Moisés, y que Hermes Trismegisto había sido un profeta pagano que anunció el cristianismo. Esta creencia otorgó al hermetismo un aura sagrada. Filósofos, teólogos y artistas lo estudiaron como una fuente de sabiduría divina. Giordano Bruno, inspirado en el hermetismo, proclamó la infinitud del universo y la presencia de lo divino en todas las cosas. Para él, Dios no estaba separado del mundo, sino que lo habitaba en cada rincón, en cada átomo. Estas ideas le valieron la persecución de la Inquisición, pero su pensamiento marcó profundamente la visión moderna del cosmos. El hermetismo también dejó huella en la cábala cristiana, en la alquimia renacentista y en las sociedades secretas que florecieron en los siglos posteriores, como la masonería y la Rosacruz. Su influencia se extendió a la magia renacentista de Cornelio Agrippa, a la obra de Paracelso en medicina y alquimia, e incluso a los experimentos de científicos que buscaban unir la fe, la filosofía y la naturaleza en una misma visión. A lo largo de los siglos, el hermetismo nunca desapareció del todo. A veces fue perseguido, otras veces se ocultó bajo formas simbólicas y en ocasiones se integró en corrientes más amplias. Pero siempre estuvo presente, como un río subterráneo que aflora en distintos momentos históricos, recordando a la humanidad que existen leyes invisibles más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Por eso, cuando en 1908 apareció el Kybalión, sus autores no presentaban una novedad absoluta, sino una síntesis moderna de esa tradición milenaria. El libro recogía en 7 principios lo que había viajado a través de culturas, religiones y épocas enteras. Un legado que había pasado por Egipto, Grecia, Alejandría, los monasterios medievales, los alquimistas, el Renacimiento y las sociedades esotéricas modernas. El hermetismo en la historia es, entonces, la historia de una corriente invisible que nunca dejó de fluir. Una corriente que se adapta, que cambia de lenguaje, pero que conserva siempre el mismo mensaje esencial, que el universo es mente, que todo está conectado, y que el ser humano puede elevarse si aprende a vivir en armonía con esas leyes eternas. Capítulo 5, El Kybalión en 1908. El año era 1908. El mundo se encontraba en plena transformación. En Estados Unidos, las grandes ciudades crecían a un ritmo acelerado. La electricidad iluminaba calles que hasta hacía poco conocían solo la penumbra del gas. Los primeros automóviles comenzaban a circular y los aviones de los hermanos Wright abrían la posibilidad de conquistar los cielos. La ciencia y la tecnología ofrecían un horizonte nuevo, lleno de promesas y de incertidumbre. Pero mientras el mundo material se expandía, también lo hacía la búsqueda espiritual. Muchas personas sentían que el progreso técnico no respondía a las preguntas más profundas de la vida: ¿quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos? Las iglesias tradicionales ofrecían respuestas, pero una parte creciente de la población comenzaba a mirar más allá, explorando filosofías orientales, prácticas ocultistas y nuevos caminos de autoconocimiento. En este contexto cultural apareció el Kybalión. Su publicación en Chicago, firmada únicamente por los 3 iniciados, llamó la atención inmediata de un público ya familiarizado con el espiritismo, la teosofía, el mesmerismo y el auge de las sociedades esotéricas. Desde finales del siglo XIX, movimientos como la Sociedad Teosófica de Helena Blavatsky, la Golden Dawn en Inglaterra o la popularidad del yoga y el budismo en círculos intelectuales habían creado un ambiente propicio para recibir un libro de filosofía hermética. El Kybalión no era un tratado académico ni un manual ritualista. Su estilo era directo, casi aforístico.
En poco más de 100 páginas, los tres iniciados condensaban 7 leyes universales que, según afirmaban, gobernaban tanto el cosmos como la mente humana. Para un lector de 1908, acostumbrado a voluminosos tratados teosóficos o a complicados manuales de alquimia, el Kybalión resultaba sorprendente por su brevedad y claridad. El secreto de su éxito radicó en esa combinación, accesible pero profundo, misterioso pero práctico. El lenguaje parecía moderno, pero el contenido evocaba una tradición antiquísima. De hecho, en la introducción se presentaba como una revelación de los principios de Hermes Trismegisto, transmitidos de generación en generación hasta llegar a los autores anónimos. La elección de publicarlo en Estados Unidos no fue casual. A comienzos del siglo XX, Chicago era un centro cultural vibrante. Allí se reunían intelectuales, ocultistas, predicadores, charlatanes y visionarios. El país vivía un auge de literatura sobre el nuevo pensamiento, el New Thought, un movimiento que defendía el poder de la mente para influir en la realidad, y que se entrelazaba con la psicología emergente y con ideas de autosuperación personal. William Walker Atkinson, uno de los principales sospechosos de haber participado en la escritura del Kybalión, era precisamente una figura central del New Thought. Sus numerosos libros sobre magnetismo mental, vibración, energía psíquica y desarrollo personal dialogaban perfectamente con los principios herméticos que aparecen en el texto. Esta coincidencia refuerza la hipótesis de su autoría, aunque nunca se confirmó oficialmente. Más allá de la identidad de sus autores, lo que interesa es cómo el Kybalión logró sintetizar, en un formato breve, la esencia de una tradición milenaria para una audiencia moderna. Su estructura se adapta a la mentalidad del siglo XX, concisa, ordenada, dividida en principios que pueden memorizarse y aplicarse. En un mundo acelerado, ofrecía una sabiduría eterna en cápsulas comprensibles. Además, el tono del libro refleja la época en que fue escrito. No encontramos en él largas oraciones rituales ni referencias mitológicas complejas. En cambio, encontramos afirmaciones categóricas como, el todo es mente, el universo es mental. Esa claridad, casi científica, hacía que el texto pareciera al mismo tiempo un tratado filosófico y un manual práctico. El Kybalión fue recibido con entusiasmo en círculos ocultistas, pero también entre lectores curiosos que no tenían una formación esotérica profunda. Se convirtió en un libro de cabecera para muchos buscadores espirituales, al nivel de la doctrina secreta de Blavatsky o de los escritos de Allan Kardec sobre espiritismo, aunque con una ventaja: su brevedad permitía leerlo y releerlo en poco tiempo, encontrando en cada lectura nuevos significados. El hecho de que sus autores permanecieran anónimos aumentaba aún más su atractivo. No había un maestro carismático al que seguir ciegamente, ni un profeta al que rendir culto. Solo un texto, desnudo, que se presentaba como vehículo de una tradición que trascendía nombres y personalidades. Eso lo distinguió de otras corrientes de la época, que giraban en torno a líderes muy visibles y a menudo polémicos. Publicar un libro así en 1908 fue, en cierto modo, un acto revolucionario. En un mundo dominado por la fe en el progreso material, los tres iniciados recordaban que existen leyes invisibles que gobiernan la existencia. Su mensaje era que la mente, la vibración, la polaridad, el ritmo, la causa y el efecto, y la generación, no son supersticiones, sino principios fundamentales de la realidad. Ese contraste explica por qué el Kybalión sobrevivió al paso del tiempo. Mientras muchos manuales ocultistas de la misma época cayeron en el olvido, este pequeño libro siguió circulando, inspirando a generaciones de buscadores espirituales. Incluso hoy, más de un siglo después, continúa siendo leído, estudiado y debatido. El Kybalión de 1908 no fue un accidente histórico, sino la cristalización de un momento cultural. Un momento en el que ciencia y espiritualidad, tradición y modernidad, Oriente y Occidente, se cruzaban en un mismo escenario. Y en medio de esa confluencia,
los tres iniciados ofrecieron una síntesis que hasta hoy mantiene su magnetismo: 7 leyes eternas, expresadas en un lenguaje atemporal. Capítulo 6. Las 7 leyes herméticas. Llegamos ahora al corazón del Kybalión. Todo lo que hemos visto hasta aquí, el misterio de sus autores, la figura de Hermes Trismegisto, el recorrido histórico del hermetismo, sirve de preparación para lo que verdaderamente constituye la esencia de este libro: las 7 leyes herméticas. El texto afirma que estas leyes no son inventos humanos ni creencias religiosas, sino principios universales que gobiernan tanto la naturaleza exterior como la vida interior. Son descripciones de cómo funciona la realidad en todos sus niveles. Quien las comprende, dicen los iniciados, puede caminar por la vida con mayor claridad, porque reconoce los patrones que sostienen el universo. El Kybalión presenta estas leyes de manera concisa, casi aforística. Cada principio se formula en pocas palabras, seguido de breves explicaciones. Esa brevedad es intencional, se busca que el estudiante reflexione, que contemple, que medite sobre ellas hasta integrarlas en su experiencia. A continuación, vamos a presentar cada una de estas 7 leyes de forma general. Más adelante, en esta serie, exploraremos cada principio con mayor profundidad. La primera es la ley del mentalismo. Se resume en la frase: el todo es mente, el universo es mental. Esto significa que la realidad, en su esencia más profunda, es de naturaleza mental. Todo lo que existe es una manifestación de una mente universal. Así como los pensamientos modelan la experiencia de un individuo, la mente cósmica sostiene y organiza el universo entero. La segunda es la ley de correspondencia, conocida por su máxima: como es arriba, es abajo; como es abajo, es arriba. Este principio enseña que los diferentes planos de existencia, el físico, el mental, el espiritual, están interconectados. Lo que sucede en uno se refleja en los demás. Comprender un nivel de la realidad nos permite comprender analogías en otros niveles. La tercera es la ley de vibración. El Kybalión declara: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. En el universo nada permanece estático. La materia, la energía, la mente y el espíritu están en constante movimiento. La ciencia moderna, con el descubrimiento de los átomos y las ondas, parece confirmar esta visión: todo está en vibración continua. La cuarta es la ley de polaridad. Se expresa así: todo es dual, todo tiene polos, todo, su par de opuestos. Luz y oscuridad, frío y calor, amor y odio. Los opuestos no son absolutos, sino extremos de una misma realidad. Reconocer esto nos enseña a trascender las apariencias y a entender que lo que percibimos como contradicciones son en realidad grados de una misma esencia. La quinta es la ley del ritmo. El Kybalión dice: todo fluye y refluye, todo tiene sus periodos de avance y retroceso, todo asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo. Este principio muestra que la vida se mueve en ciclos: las estaciones, los latidos, las mareas, los estados de ánimo. Nada permanece fijo, todo sigue un ritmo natural de expansión y contracción. La sexta es la ley de causa y efecto. Según el texto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Nada ocurre por azar. Todo lo que experimentamos es resultado de una cadena de causas y al mismo tiempo se convierte en causa de nuevos efectos. Comprender esta ley nos invita a asumir responsabilidad sobre nuestras acciones y pensamientos. Finalmente, la séptima es la ley de generación. El Kybalión enseña: la generación existe por doquier, todo tiene sus principios masculino y femenino. No se trata únicamente de la reproducción biológica, sino de un principio universal: toda creación surge de la interacción de dos fuerzas complementarias. La polaridad masculino-femenino está presente en la mente, en la energía, en la materia y en el espíritu. Estas son, en resumen, las 7 leyes herméticas: mentalismo, correspondencia, vibración,
polaridad, ritmo, causa y efecto, y generación. Cada una abre un campo inmenso de reflexión. Juntas forman un mapa de la realidad, un esquema que, según los iniciados, permite al ser humano comprender su lugar en el universo y vivir en armonía con las leyes que lo sostienen. El Kybalión invita a no aceptar estas leyes de manera ciega, sino a verificarlas en la experiencia. Observar los ciclos de la vida, reconocer las polaridades en uno mismo, notar la vibración en las emociones, descubrir la correspondencia entre el mundo interior y el exterior. La práctica convierte estas ideas en herramientas de transformación. En los próximos capítulos de esta serie, exploraremos cada ley de manera individual. Nos detendremos en su significado, en sus aplicaciones prácticas y en su resonancia con la ciencia, la filosofía y la espiritualidad contemporánea. Porque estas 7 llaves, aunque formuladas en un pequeño libro en 1908, parecen contener un eco de verdades eternas que todavía iluminan la vida humana en pleno siglo XXI. Capítulo 7. Influencia en filosofía y psicología moderna. Hasta aquí hemos visto las raíces antiguas del hermetismo y la presentación de sus 7 leyes universales. Pero el Kybalión no quedó encerrado en un pasado lejano. Su influencia llegó también a la filosofía y la psicología del siglo XX, dejando huellas que aún podemos rastrear. Una de las figuras más interesantes en este diálogo es Carl Gustav Jung, el gran psicólogo suizo. Jung se interesó profundamente por los símbolos, los mitos y las tradiciones esotéricas. Para él, el inconsciente colectivo contenía arquetipos universales que se manifestaban en todas las culturas. Esta idea dialoga de manera natural con la ley de correspondencia. Lo que ocurre en el mundo interior del individuo refleja lo que ocurre en el universo entero. Jung estudió alquimia, astrología y textos herméticos, convencido de que en ellos se encontraba un lenguaje simbólico que describía los procesos psíquicos. La psicología profunda de Jung, con su énfasis en la integración de los opuestos, también refleja la ley de polaridad. El ser humano, decía, debe reconciliar la sombra y la luz, lo masculino y lo femenino, lo consciente y lo inconsciente. Esa tarea de integrar opuestos recuerda la enseñanza hermética de que los contrarios no son absolutos, sino grados de una misma realidad. En paralelo, la física moderna estaba abriendo caminos que parecían resonar con la ley de vibración. El descubrimiento de que la materia no es sólida sino energía en movimiento permanente parecía dar eco a la afirmación del Kybalión de que nada está inmóvil, de que todo vibra. Aunque la relación no es directa ni científica, muchos vieron en estas coincidencias una confirmación simbólica de las intuiciones herméticas. El siglo XX también vio crecer el interés por la metafísica y las corrientes del pensamiento positivo. Autores como Neville Goddard o Joseph Murphy retomaron la idea del poder de la mente para modelar la realidad, un eco claro de la ley del mentalismo. Según esta visión, los pensamientos no son meros impulsos internos, sino fuerzas capaces de configurar la experiencia. En filosofía, el hermetismo influyó de manera indirecta en corrientes existencialistas y fenomenológicas. La noción de que la realidad depende de la percepción y de la conciencia se conecta con el principio hermético de que el universo es mental. Filósofos como Henry Bergson o incluso Martin Heidegger exploraron la relación entre la conciencia y el ser, en un terreno donde la frontera con lo espiritual se vuelve difusa. Más allá del ámbito académico, el Kybalión dejó huella en la nueva era y en movimientos espirituales contemporáneos. Aunque a menudo simplificado o reinterpretado, su esquema de 7 leyes fue adoptado en libros de autoayuda, en corrientes de crecimiento personal y en manuales de espiritualidad práctica. Palabras como vibración, energía, correspondencia o causa y efecto se volvieron comunes en discursos motivacionales y terapéuticos. Esta difusión popular tiene un lado positivo y un lado problemático. Por un lado, permitió que miles de personas se acercaran a ideas que, de otro modo, habrían quedado restringidas a círculos esotéricos. Por otro lado, la simplificación excesiva llevó a perder matices,
transformando principios filosóficos profundos en eslogans superficiales. Sin embargo, incluso en esas versiones diluidas, el eco del Kybalión se mantuvo. Su estructura clara, sus 7 principios enumerados, su estilo directo, facilitaron su adopción y adaptación a diferentes contextos. Y aunque a veces se lo haya trivializado, el núcleo de su mensaje sigue vivo, el universo obedece a leyes, y comprenderlas nos permite vivir con mayor conciencia. Así, la influencia del Kybalión en la filosofía y la psicología modernas no se limita a un detalle erudito. Es un recordatorio de que la frontera entre lo científico, lo filosófico y lo espiritual es más porosa de lo que solemos creer. Jung lo intuyó en sus estudios de alquimia, los físicos lo sospecharon al descubrir la vibración de la materia, los filósofos lo rozaron al reflexionar sobre la conciencia. El Kybalión ofrece un lenguaje simbólico que, aun sin ser científico, dialoga con estas exploraciones y las ilumina desde otra perspectiva. La enseñanza hermética se ha filtrado, entonces, en múltiples niveles, en la psicología profunda, en la filosofía de la conciencia, en la espiritualidad contemporánea y en la cultura popular. Y todo ello demuestra que este pequeño libro de 1908 no fue un simple ejercicio literario, sino un compendio capaz de atravesar el tiempo e influir en áreas insospechadas de la vida moderna. Capítulo 8. Vigencia actual. El Kybalión fue escrito en 1908, pero la pregunta inevitable es, ¿tiene aún relevancia en nuestro tiempo? Más de un siglo después, en un mundo dominado por la tecnología digital, la inteligencia artificial, la globalización y los desafíos planetarios, ¿pueden las 7 leyes herméticas seguir iluminando nuestra vida? Sorprendentemente, la respuesta es sí. Muchos de sus principios resuenan con problemáticas y reflexiones de la actualidad. Pensemos, por ejemplo, en la ley del mentalismo. Vivimos en una época en la que la psicología positiva, la neurociencia y las prácticas de mindfulness destacan el poder de la mente para modelar la experiencia. Sabemos que los pensamientos influyen en las emociones y que la actitud mental condiciona en gran medida la manera en que interpretamos la realidad. El Kybalión había afirmado, hace más de un siglo, que el universo es mental. Hoy lo confirmamos al descubrir que la forma en que pensamos transforma nuestro mundo interior y nuestras relaciones. La ley de vibración se refleja en el lenguaje contemporáneo de la física y de la biología. Todo lo que existe vibra, los átomos, las ondas electromagnéticas, las neuronas que disparan impulsos eléctricos. Y también vibran nuestras emociones, que contagian a quienes nos rodean. No es casual que hablemos de buenas vibras o malas vibras. El principio hermético encuentra eco en nuestra vida cotidiana y en la ciencia moderna. La ley de polaridad cobra especial sentido en una sociedad polarizada. Vemos cómo en política, en religión, en cultura, los opuestos se enfrentan con violencia. El hermetismo enseña que los contrarios son extremos de una misma cosa. Comprender esto no elimina los conflictos, pero puede ayudarnos a encontrar puntos de conciliación, a reconocer la continuidad que une a las diferencias. El ritmo, por su parte, es evidente en la vida digital. Todo parece moverse en ciclos, tendencias que surgen y desaparecen, noticias que se vuelven virales y luego caen en el olvido, economías que suben y bajan. Vivimos atrapados en un péndulo constante. El Kybalión nos invita a reconocer ese movimiento y a no identificarnos ciegamente con cada oscilación, sino a mantener una perspectiva más estable. La ley de causa y efecto se vuelve crucial en tiempos de crisis global. El cambio climático, por ejemplo, es la consecuencia de siglos de industrialización sin conciencia ecológica. Nada ocurre por azar, cada acción produce efectos. Comprender esto nos lleva a asumir responsabilidad, no solo individual, sino colectiva. Y la ley de generación, entendida como el principio de creación a través de la unión de fuerzas opuestas, resuena con el énfasis actual en la diversidad y en la complementariedad.
Hoy comprendemos que la innovación surge del encuentro de perspectivas distintas, que la creación requiere integrar diferencias. De esta manera, los 7 principios herméticos no son reliquias arcaicas, sino herramientas interpretativas que nos ayudan a comprender la complejidad del presente. No necesitamos verlos como dogmas, sino como marcos simbólicos que iluminan fenómenos que todavía nos afectan. Por eso el Kybalión sigue circulando. Se encuentra en librerías, en foros de internet, en videos y podcast. Se cita en talleres de desarrollo personal y en comunidades espirituales. Incluso aparece en series, películas y novelas como referencia a un conocimiento secreto que aún inspira. Su vigencia también radica en que propone una visión integradora. En un mundo fragmentado, donde la ciencia se separa de la espiritualidad y la política de la ética, el hermetismo recuerda que todo está conectado. Que lo que pensamos afecta lo que hacemos, y lo que hacemos afecta el mundo en que vivimos. Así, la actualidad del Kybalión no depende solo de la validez literal de sus afirmaciones, sino de su capacidad para ofrecernos un mapa de sentido. En medio de la incertidumbre, de la velocidad y de la fragmentación contemporánea, este pequeño libro nos recuerda que hay leyes que permanecen, que podemos observar, comprender y aplicar en nuestra vida diaria. El Kybalión no responde a todas las preguntas, ni pretende hacerlo. Pero nos brinda un marco que sigue siendo útil más de 100 años después. Y quizás esa sea la mejor prueba de su vigencia, que todavía hoy, en la era digital, continúa invitándonos a reflexionar sobre el misterio de la existencia y sobre la manera en que participamos en ese misterio. Capítulo 9. Conclusión y legado del Kybalión. Llegamos al final de este recorrido. Hemos viajado desde el misterio de Hermes Trismegisto hasta el Chicago de 1908, desde los papiros alejandrinos hasta la psicología moderna, desde las escuelas de iniciación hasta el mundo digital en el que hoy compartimos ideas. Y, en el centro de todo, ha estado siempre un pequeño libro de poco más de 100 páginas, el Kybalión. Podría parecer sorprendente que un texto tan breve haya ejercido una influencia tan duradera. Sin embargo, su poder radica precisamente en la simplicidad con la que presenta sus 7 leyes universales. Esa brevedad lo convierte en un mapa, no en un territorio. En una brújula, no en un camino ya trazado. El Kybalión no ofrece todas las respuestas, pero señala una dirección y sugiere que cada buscador debe verificar, experimentar y descubrir por sí mismo. A lo largo de los siglos, el hermetismo ha insistido en que el conocimiento no es un cúmulo de datos, sino una transformación de la conciencia. Conocer las leyes universales no significa memorizarlas, sino integrarlas en la vida. El verdadero discípulo del hermetismo no es aquel que repite frases, sino aquel que observa cómo la mente influye en la realidad, cómo lo interior se refleja en lo exterior, cómo los opuestos se reconcilian, cómo todo fluye y refluye en ritmos constantes, cómo cada acción genera consecuencias y cómo la vida entera es creación permanente. Ese es el legado del Kybalión, invitar a mirar más allá de las apariencias, a reconocer patrones invisibles, a vivir con mayor conciencia. El libro ha sido criticado, y con razón. Sus autores permanecen anónimos, su estilo no siempre es riguroso, sus afirmaciones no deben confundirse con ciencia. Pero incluso sus críticos reconocen que ha logrado lo que muchos tratados más extensos no han conseguido: despertar la curiosidad, abrir preguntas, sembrar semillas de búsqueda. Y quizá esa sea su función más importante. Porque la sabiduría no se transmite como un paquete cerrado, sino como una chispa que enciende otra chispa. El Kybalión actúa como esa chispa. Quien lo lee con atención puede sentir el deseo de profundizar, de investigar, de observar la vida con otros ojos. Más allá de la autoría y del contexto histórico, lo esencial es que este pequeño libro sigue hablando a personas de muy distintas culturas y épocas. Lo leen jóvenes que buscan un sentido, lo leen adultos que atraviesan crisis, lo leen estudiosos del esoterismo y lo leen personas que nunca habían tenido contacto con estas tradiciones.
Su mensaje es universal porque apela a una experiencia común, la necesidad de comprender el misterio de la existencia. Hoy, en el siglo XXI, con la humanidad enfrentando desafíos globales como el cambio climático, las guerras, la desigualdad y la revolución tecnológica, el Kybalión puede ser leído como una invitación a recuperar la mirada de conjunto. A no perdernos en fragmentos aislados, sino a recordar que todo está conectado. Que lo que hacemos afecta al todo, y que lo que somos refleja también al universo. Tal vez el mayor aporte del Kybalión sea recordarnos que, detrás de la complejidad del mundo, hay principios simples que podemos observar y aplicar. Que la vida, con todos sus contrastes, responde a leyes que podemos aprender a reconocer. Y que al alinearnos con ellas, podemos vivir con mayor armonía. Al cerrar este recorrido, queda abierta la invitación. Cada oyente, cada espectador, puede tomar estas ideas y preguntarse, ¿cómo resuenan en mi vida? ¿Dónde descubro la ley del ritmo en mis emociones? ¿Dónde noto la polaridad en mis relaciones? ¿Cómo influyen mis pensamientos en la realidad que construyo? Más que dar respuestas definitivas, el Kybalión nos impulsa a observar, a reflexionar y a participar activamente en la creación de nuestro destino. Ese es su legado vivo. Y quizás por eso, más de 100 años después de su publicación, todavía seguimos hablando de él, estudiándolo, compartiéndolo. Porque el Kybalión no es un libro muerto, sino un diálogo abierto que atraviesa generaciones. Así, la voz de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, resuena una vez más, recordándonos que el conocimiento verdadero no se impone, sino que se descubre dentro de cada uno. El camino ahora continúa en cada uno de nosotros. El libro está escrito, las leyes están enunciadas, pero la verdadera práctica comienza cuando observamos cómo esas leyes se manifiestan en nuestra vida cotidiana. El Kybalión cierra con una frase que es, a la vez, advertencia y promesa: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Ese oído es el nuestro, cuando escuchamos no solo con la mente, sino también con el corazón. Y entonces comprendemos que, más allá del misterio de su origen, lo importante es la transformación que produce en quien se atreve a escucharlo. ¿Recordás la pregunta del inicio? ¿Qué ley resonó más con vos? Te leo en los comentarios.